buenos días. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en el tercer y último taller del ciclo de diálogos tributarios. Esto viene a culminar un trabajo que comenzó con seminarios de análisis de los principales aspectos de la reforma tributaria emprendida en el gobierno anterior. Con posterioridad, ya en este ciclo, se han abordado aquellos temas más significativos y que han estado en el debate de especialistas y medios de comunicación, en la opinión pública en general, como la norma antielusión, los incentivos para la pequeña y mediana empresa y la integración del sistema. Este último, uno de los temas más controvertidos de este debate, como lo hemos señalado en el título de este encuentro, ¿nos conviene o no la integración del sistema tributario? ¿Qué nos jugamos en esta medida? ¿Tiene impacto en la recaudación? ¿Quiénes son los más beneficiados con este cambio? Esta y otras preguntas intenta responder la actividad del día de hoy. Y para comenzar, queremos invitar al presidente del Senado, don Carlos Montes, para abrir esta reflexión. Bueno, muy buenos días. Lo peor es cuando un político dice muy breve, pero voy a tratar de hacer dos frases nomás. Mire, lo que hay detrás de todos estos diálogos es que nos preocupa mucho el debate político que tenemos en el país. Porque es más fácil las caricaturas, es más fácil una consigna que se repite y otra vez que realmente razonar. Y uno aprende que la calidad de las democracias tiene que ver con que sea representativa, participativa, pero especialmente deliberativa, o sea, especialmente tener capacidad de intercambiar puntos de vista, entrar al fondo y no quedarnos solo con una caricatura, una imagen. Decir de que, por ejemplo, la norma antiilusión afecta a las pymes no tiene mayor fundamento por las propias características de esa norma. O decir de que el tema que vamos a discutir hoy día, que es integración, desintegración, es un tema que también afecta a las pymes, hay que demostrarlo y hay que dar argumentos. Nosotros tenemos un sistema tributario en un país tremendamente injusto y desigual. O sea, el sistema tributario hay que mirarlo en varias perspectivas. Una es que realmente permita recaudar, otra es que sea justo y otra el efecto que tiene sobre la economía en su conjunto. Yo espero que de este panel surja más claridad sobre el tema de integración-desintegración, con distintos puntos de vista que hay al respecto, y los distintos puntos de vista pueden tener buenos argumentos, pero también que esto nos prepare para que cuando el gobierno llegue con su propuesta, que espero que sea pronto, siempre nos dicen que estamos, en fin, no sé, creo que ahora vamos en el 87% del proyecto, 97%, no sé, pero siempre vamos 80, 85%, estamos muy cerca de que salga la propuesta. Yo no sé, ¿acaso el presidente de la SOFOFA, bienvenido a esta casa, tiene más antecedentes? A lo mejor en el debate nos puede entregar. También quiero saludar al senador Jorge Pizarro, que está por ahí atrás. ¿Dónde está? Bueno, nosotros creemos que es tremendamente importante que el diálogo político suba a su nivel, que recoja el debate que hay en la sociedad, por eso lo invitamos a todos, pero que además se proyecte después. Y este es un tema que es muy denso, muy técnico, muy complejo y que requiere mucho diálogo. Esto se está transmitiendo, se ha transmitido todas las sesiones anteriores por streaming y por nuestro canal, y esperamos que sea una contribución a un mejor debate. Para tener una mejor democracia se requiere buena deliberación, se requiere buena discusión y se requiere que realmente los puros intereses, como dice hoy día un comentarista por ahí, no sean los que definan las cosas, sino que también lo que es mejor para el país. Y esperamos, don Alejandro Mico, bienvenido aquí, aunque es de la casa, don Rodrigo Vergara, que lo tuvimos que oír muchas veces porque durante varios años nos exponía varias veces al año el IPOM, que era una de las cosas más apasionantes que nos toca oír, y el senador José García, que es miembro de la Comisión de Hacienda, entre otras cosas, y que está por llegar, yo espero, el senador Juan Pablo Letelier, que estaba haciéndose un examen en el médico. Espero que nos vaya bien y con ánimo para todos. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, presidente. Queremos mencionar la excusa del senador Kenneth Pugh, quien envió un saludo a la actividad, que no pudo estar presente hoy. En
En esta oportunidad hemos invitado a dos destacados economistas que nos entregarán su visión acerca del impacto de la reintegración del sistema tributario. Don Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y asesor senior del Centro de Estudios Públicos, y don Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Comenzamos con la exposición de don Rodrigo Vergara. Cada uno de los expositores economistas tendrá 20 minutos para dar a conocer su planteamiento y unos minutos adicionales, si así lo requieren, para hacer precisiones. Luego los senadores García Rominot, si contamos con la presencia del senador Letelier, dispondrán de 5 minutos cada uno para hacer comentarios. Luego tendremos 20 minutos para que el público pueda formular preguntas a los expositores. Con el fin de aprovechar mejor el tiempo que tenemos, les pedimos que nos manden las preguntas por escrito, indicando a quién están dirigidas. Las vamos a ir recepcionando en el transcurso de las exposiciones. Saludamos también al senador Pizarro, que ahora también se integra a la actividad. Inicia la exposición entonces don Rodrigo Vergara. Buenos días, prefiero hablar de aquí porque los veo mejor. Muchas gracias, presidente del Senado, Carlos Montes, por la invitación. Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias a los senadores aquí presentes y felicitaciones por la iniciativa de estas instancias de conversación sobre temas en particular. Y hoy día el tema que nos convoca es el tema de la integración tributaria. Y, por supuesto, yo voy a hablar sobre la integración tributaria. Sin embargo, ¿tengo alguna posibilidad de ir pasando? ¿Allá? Ok. Pero voy a darle un cierto contexto. Voy a hablar primero sobre algunos temas en particular, sobre carga tributaria, tributación corporativa, prometo que voy a ser muy breve en esa materia, y luego vamos a hablar sobre la integración del impuesto a la renta, mitos y realidades, experiencia comparada, beneficios de la integración, y luego algunas conclusiones o temas que están en la discusión. Ok, vamos con lo primero, carga tributaria. Cuando vemos carga tributaria, y se habla mucho de la carga tributaria, que la carga tributaria en Chile es baja, efectivamente, cuando uno compara carga tributaria en Chile con países, y ahí estamos comparando con países de la OCDE, la carga tributaria en Chile es relativamente baja, no es la más baja, pero en la parte baja de la distribución, en relación a otros países de la OCDE. Ahí está con y sin reforma tributaria. La verdad es que hay alguna duda exactamente cuánto finalmente va a recaudar la reforma tributaria, porque ha recaudado menos de lo esperado, pero puede haber algunos factores cíclicos que signifiquen que más adelante va a recaudar algo más. No obstante, todos sabemos que la recaudación tributaria aumenta en general en la medida que los países se van desarrollando. Está la famosa llamada ley de Wagner, por un señor Wagner que la verdad es que escribió a finales del siglo XIX. Que demostró esto en ese entonces, cuando los impuestos eran muy bajos, digamos, o por lo menos lo hipotetizó. Y vamos a la página siguiente, ahí vemos carga tributaria con Chile con respecto a los países de la OCDE, cuando tenían un ingreso per cápita igual al que tiene Chile. Eso es del año 2016, que es el último año donde existen datos disponibles para todos los países, y vemos que en ese caso la carga tributaria chilena es bastante más parecida a la que tenían esos países en ese instante. Es decir, la carga tributaria en Chile es similar, algo más baja, 2 o 3 puntos, dependiendo finalmente cuánto recaude la reforma tributaria, que lo que tenían los países de la OCDE cuando tuvieron un ingreso per cápita igual al de Chile. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se distribuye la carga tributaria en Chile? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. De nuevo, comparando con los países de la OCDE. En Chile el impuesto a las empresas es relativamente alta. Y por alto me refiero a carga tributaria, recaudación sobre PIB. Recaudación sobre PIB, de hecho Chile está en la cola de la derecha, solamente superado por Japón, si estoy viendo bien y no veo demasiado bien para allá, en materia de impuesto corporativo. Y ojo, no porque Chile tenga una tasa de impuesto, o haya tenido, porque acuérdense que esto es del año 2016, una tasa de impuesto corporativo particularmente alta, sino porque el sistema tributario chileno es bastante limpio, en el sentido que tiene muy pocas excepciones, y los sistemas tributarios en otros países tienen muchas excepciones. Entonces uno ve la tasa y la tasa realmente confunde un poco porque está lleno de excepciones o exenciones.
No voy a mostrar los gráficos. Por otra parte, el impuesto a los bienes son tres grandes categorías. El impuesto a las empresas, recaudar un monto relativamente importante. El impuesto a los bienes, muy parecido al promedio de la OCDE. En Chile tenemos el IVA, básicamente, pero también tenemos otros impuestos a los bienes. Y en el impuesto a las personas, la recaudación es muy baja, ¿cierto? Y la razón por la cual la recaudación es muy baja en el impuesto a las personas, lo ha dicho mucha gente, pero todos sabemos que porque el tramo exento es muy grande. En Chile se empieza a pagar impuestos a las personas con aproximadamente un 150% del ingreso mediano. Y en la mayor parte de los países de la OCDE se empieza a pagar impuestos con algo así como un 20% del ingreso mediano. Ahora, políticamente es un tema re complejo y yo entiendo que no esté en la mesa de la discusión y no está ahí, probablemente no va a estar por un tiempo, pero tenemos que tener claro que esa es la principal razón por la cual el impuesto a las personas en Chile recauda un monto que es relativamente bajo. De hecho, se han hecho ejercicios, en el Centro de Estudios Públicos ya se han hecho algunos, de cuánto recaudaría, y es una cantidad significativa más si tuviéramos patrones similares a los que tienen países de la OCDE. ¿Qué ha pasado con el impuesto corporativo en el mundo? Y ahí de nuevo tenemos los países de la OCDE, tenemos la tasa promedio y la tasa mediana. El impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, ha tenido una caída y una caída bastante significativa, desde más de un 30% a alrededor de un 20% en promedio. Es un periodo no tan largo de tiempo, desde el 2000 a la fecha. ¿Por qué uso el 2000? Porque simplemente es el periodo en que tenemos una base de datos amplia disponible. Es el básico solamente el gobierno central. Si vamos a la página siguiente, tenemos página siguiente, el combinado. Y la verdad es que la tendencia es exactamente. Combinado básicamente incluye no solamente el gobierno central, para Chile lo único importante la verdad es que es el gobierno central en este caso, pero para otros países que son federales no, también importa los estados, las localidades, etcétera. Hay una caída muy significativa en el impuesto corporativo durante los últimos años. Es decir, ha habido una especie de carrera o una competencia tributaria para atraer inversión. Y eso es algo que está ahí, son datos de la OCDE y eso es importante tenerlo en claro. La siguiente lámina, y eso es lo que ha pasado en Chile. ¿Okay? Lo que está en rojo es lo que ha pasado en Chile, lo que está en azul es lo que ha pasado en la OCDE. Nosotros hemos ido subiendo gradualmente el impuesto corporativo, la OCDE ha venido bajando gradualmente el impuesto corporativo y ahí está lo que llamamos el combinado, o sea, con todos los gobiernos subnacionales y por lo tanto hoy día tienen una tasa mayor que la que ha tenido que la que tiene en promedio la OCDE. Página siguiente. Ahí tenemos algunos casos en particular donde ha habido bajas muy significativas. Eso es solamente el gobierno central. Vamos a la página siguiente porque quiero pasar rápido a esto. El combinado también tenemos una disminución significativa en los impuestos corporativos desde el año 2000 a la fecha. Ahí tenemos Canadá de 42 a 26, Alemania, una más importante, lo mismo que Italia, Estados Unidos recientemente. El promedio de la OCDE ha bajado 8 puntos, tanto el promedio como la mediana. Simplemente quería poner esto en contexto para que lo tengamos claro, y porque la verdad es que pienso que este es un tema que ya pasó. Ya el presidente anunció en su discurso que este tema no se iba a tocar. En mi opinión, dado estos datos, aquí, como dijo el ex jefe de mi copanelista, Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, aquí había en mi opinión había mérito para discutir este tema. Sin embargo, se dejó de lado. Quería partir mi presentación con eso. Ok, vamos a la integración del impuesto a la renta. Y la integración del impuesto a la renta es, como decía el presidente del Senado en su introducción, es tremendamente importante tratar de despejar algunos mitos que hay sobre esta materia, tratar de ver exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de integración de impuestos. Integración de impuesto a la renta porque estamos hablando del impuesto corporativo y el impuesto a las personas. La definición de integración es muy simple. Simplemente cuando el impuesto a la renta corporativa es crédito del impuesto a la renta personal. Punto. Eso es lo que llamamos integración del impuesto a la renta. Puede ser en base caja, ¿cierto? Como el sistema de renta atribuida que tenemos hoy día. Perdón, está puesto al revés. Puede ser en base caja o en base de vengado. En base de vengado, el sistema de renta atribuida, en base caja, el sistema que teníamos antes. Así cuando puede ser que yo lo pague todos los años, la diferencia entre el impuesto corporativo y el personal, como el sistema de renta atribuido que tenemos hoy día, puede ser que sea como lo teníamos previamente, que solamente pago cuando se retiran los dividendos. Es decir, esta diferencia
si cajo vengado no tiene que ver con la integración propiamente tal, puede ser ambas cosas. Hay dos mitos clásicos respecto a la integración, y yo creo que es importante despejar de entrada. No, atrás. No, para atrás. Hay dos mitos clásicos. El primero, y yo, ya más o menos lo he dicho, yo soy favorable a la reintegración del sistema, o a la integración del sistema, pero esto es un argumento que se usa en favor de eso, que en mi opinión no es correcto. Es que el sistema integrado es superior al desintegrado porque favorece la inversión debido a que encarece los retiros, dividendos, o lo que es lo mismo, incentiva la reinversión de utilidades. Eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque la verdad es que cualquier sistema logra exactamente lo mismo. Un sistema, bueno, como el sistema parcialmente integrado que tenemos hoy día, es exactamente lo mismo. Yo al retirar pago más. Un sistema completamente desintegrado logra exactamente lo mismo. Yo pago a nivel de la empresa y después pago por los dividendos. Y por lo tanto, hay un incentivo a mantener el dinero dentro o las utilidades dentro de la empresa, independiente del sistema. ¿Okay? Evidentemente en el renta distribuido no, ¿cierto? Porque ahí yo pago en base de vengado, no cuando retiro. Pero, le insisto, digamos, un sistema integrado o un desintegrado, uno puede obtener exactamente el mismo incentivo a la reinversión de utilidades. No es parte, en mi opinión, de la discusión. Ya voy a mencionar que sí tiene un efecto positivo la integración en materia de inversión, pero no es este. El segundo, bueno, es quizás todavía más burdo, digamos, que el sistema desintegrado es injusto e ineficiente porque se incentiva que gastos personales pasen por gastos de las empresas. La verdad es que eso pasa en exactamente cualquier sistema, ¿cierto? Integrado, desintegrado, si yo puedo, mejor en tercera persona, si alguien puede pasar gastos de las personales por gasto de la empresa, eso va a reducir el impuesto corporativo y también el impuesto personal. Y por lo tanto no es un argumento esto que supuestamente sería más fácil o había más incentivo, porque insisto, digamos, dado que retirar en cualquier de los dos sistemas tiene el mismo incentivo, bueno, evidentemente mantenerlo como gasto internamente tiene doble incentivo, menor utilidad de la empresa y también de las personas. Son dos mitos que es importante despejar. No es así como, no son argumentos, en mi opinión, válidos ni para un caso ni para el otro. En cualquier sistema, en general, no en cualquiera, pero en la mayor parte de los sistemas, por lo menos los que estamos discutiendo, se obtienen ambos incentivos que están ahí. Página siguiente. Hagamos un ejemplo simple de integración, el más simple posible. Y voy a tomar, en general, aquí el caso de una tasa marginal máxima. Después voy a salirme un poco de ese supuesto para demostrar que si no tomo eso puede haber algunos cambios. Supongamos una utilidad de 100, un impuesto corporativo de 25, un dividendo 100% de la utilidad, eso no importa demasiado, y una tasa marginal a los dividendos de 35%. En el sistema integrado todos sabemos se paga 25 a nivel corporativo, la empresa, y después a nivel personal la persona paga 10 más, ¿cierto? O paga 35, si tenemos que hacer 35, menos el crédito de 25, paga 10 adicionales, y luego el impuesto total es 35. Tomemos ahora un ejemplo de... ¿Le puedo pedir un vaso de agua? Tomemos el ejemplo del sistema desintegrado, el extremo si quieren, donde está completamente desintegrado y los dividendos entran al global complementario, digamos así. Se paga un 25% a nivel de la empresa, la tasa de impuesto corporativo, muchas gracias, y los 75 restantes pagan el 35%, que es un 26,25%, el total pagado es 51,25%. Dos problemas entonces de la desintegración. El primero, hay una inequidad horizontal. Y es importante porque es uno de los temas que está más en discusión y se habla de inequidad. Bueno, aquí hay una inequidad claramente horizontal. ¿Qué es lo que es la equidad horizontal? Cuando hablamos de finanzas públicas o en impuestos, básicamente que gente con la misma renta paguen los mismos impuestos, independiente del origen de la renta. Bueno, aquí la renta del trabajo paga 35 y la renta del capital paga 51,25. Dos, relacionado obviamente con lo anterior,
se grava doblemente el ingreso del capital y por lo tanto se desincentiva la inversión. ¿Okay? Yo les decía que el argumento de los retiros no era un buen argumento para la inversión. Este es un buen argumento para la inversión y esa es una de las razones por la cual la desintegración tiene un efecto negativo sobre la inversión. Sigamos. El sistema semi-integrado, o integrado parcialmente, se paga en el 27 a nivel corporativo, un 65% es crédito, 17,55%. A nivel personal se paga 35 menos el crédito, 17,45%. El total es 44,45%. ¿Por qué se usa el sistema parcialmente integrado? Básicamente es una forma de gravar menos al capital, pero siguen siendo ciertos los dos problemas anteriores. Sigue siendo cierto el tema de la inequidad horizontal, sigue siendo cierto el problema de del doble gravamen a la inversión en el sistema semi-integrado. Próximo. Ahora, ¿cómo evitar gravar más al capital? Si no quiero desincentivar más la inversión, la pregunta es, bueno, ¿cómo evitar gravar más al capital? Estamos dejando por ahora de lado el tema de la inequidad. Bueno, ¿cómo lo hacen otros países? Lo lógico, y vamos a ver por qué, es integrar. Pero hay otras formas, imperfectas. Una es la integración parcial, que es lo que se hizo en la reforma tributaria reciente en Chile, y otra es una tasa reducida a los dividendos, que de hecho muchos países lo usan. Hay una gran cantidad de países, porque la mayor parte de los países tienen sistema desintegrado, es cierto. Hay un gran número de países que tienen sistemas desintegrados, pero tienen tasas reducidas. Algunos tienen sistemas parcialmente integrados y otros una gran cantidad tienen tasas reducidas a los dividendos y en general a las rentas del capital. De hecho, uno puede pensar en un ejemplo donde yo perfectamente replico el sistema integrado con un sistema desintegrado con una tasa reducida a los dividendos. Y el ejemplo que puse ahí es ese. Supongamos que tenemos una tasa reducida a los dividendos de 13,33%. Obviamente la elegí para que me diera el resultado que quiero obtener. Entonces, tenemos el sistema desintegrado, paga 25 la empresa, a la persona le entregan 75 dividendos, paga un 13,33% de los 75, un 13,33% de los 75 es 10, se paga exactamente 35. Y el sistema es exactamente igual. Yo pago 25 a nivel de la empresa y 10 más a nivel de la persona. Los incentivos para mantener utilidad dentro de la empresa son exactamente los mismos y el sistema, de nuevo, digamos, replica a otro. Insisto, se puede replicar al sistema integrado con una tasa reducida a los dividendos. ¿Cuál es el problema? Que se puede replicar solo parcialmente. ¿Por qué? Porque en este caso lo hemos hecho para la tasa marginal máxima, que es 35%. Si yo tomo otras tasas, ya no voy a tener ese efecto. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que en vez de tener una tasa de 35% tiene 30%? Es decir, esa persona gana menos. Esa persona va a pagar a nivel corporativo los mismos 25 y va a pagar los mismos 10 a nivel de la persona, porque tiene que pagar un 13,33% de los 75. Es decir, va a pagar 35. La persona con una tasa marginal de 30% va a pagar 30% por sus ingresos personales y un 35% por sus ingresos del capital. Inequidad horizontal. ¿Okay? Y además se grava doblemente la inversión. Por lo tanto, dado esto, la integración es la forma más simple de lograr horizontal y no de lograr equidad horizontal y no gravar doblemente al capital. Recordemos que desde el punto de vista de la equidad, lo razonable es tener un sistema que sea equitativo verticalmente, que significa que los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Y horizontalmente, es decir, que los que tienen similar paguen similar. Aquí, el problema de este ejemplo que les di, donde se replica exactamente un sistema integrado, es que se puede replicar para una tasa marginal de impuestos, pero no para todas. La próxima. Ahí tenemos cómo son las integraciones de los sistemas tributarios en los países de la OCDE. Y no veo mucho desde acá. Pero, ¿de allá tampoco? Ok, bueno, estamos igual, no hay problema. Hay una gran cantidad de países que tienen lo que se llama sistema clásico. Y el sistema clásico, básicamente, y aquí voy a leer textual, es que los ingresos por dividendos se graban a nivel del accionista de la misma manera que otros tipos de ingresos del capital. Por ejemplo, los ingresos por intereses. Es decir, se dice, ok, vamos a grabar los ingresos de los dividendos igual que otros ingresos del capital a una tasa que puede ser
que normalmente es menor que la tasa del el global complementario o la tasa de impuesto a las personas, pero a todos los ingresos por capital igual, no solamente a los dividendos, sino también a los intereses, eventualmente ganancias de capital, etc. Hay una cantidad significativa de países que tienen eso. Está el sistema clásico modificado, donde solamente los dividendos están sujetos a esta tasa más baja. Después, el sistema de imputación total, donde estaba Chile, esto es del año 2016, y donde hay algunos países, porque siempre se dice que son muy pocos países, pero hay algunos países con los que en general nos gusta comparar, ¿no? Está Nueva Zelanda, está Australia, está Canadá, países que tienen estructuras productivas relativamente parecidas a la chilena. Y después hay otros como sistema de importación parcial, total exención de los dividendos, como hay un solo caso que es el de Estonia, etcétera. Y otros que, los de la derecha son básicamente sistemas que son semi-integrados, muy parecidos al anterior. Sigamos. Termino justo en mi tiempo, con algunos temas que son relevantes. Primero, la primera conclusión que está ahí es que el sistema integrado de impuesto a la renta tiene el gran beneficio de que es equitativo horizontalmente y de que no se gravan doblemente los ingresos del capital y por lo tanto no se perjudica a la inversión. Ya la decisión sobre mantener la tasa del 27% se ha tomado esa decisión. Hay dos sistemas, tiene sentido tener dos sistemas. La verdad es que todos sabemos que en Chile hay más de dos sistemas, ¿cierto? Está el sistema para las pymes, el 14 TER, está el renta presunta, etcétera, que la verdad que, bueno, el de las pymes creo que tiene sentido significativo, importante. De la renta presunta tengo la sensación de que no tiene, hace mucho tiempo que ya no tiene demasiado sentido en el caso chileno. ¿Pero tiene sentido mantener estos dos sistemas y hacer el sistema más complejo? En mi opinión, no. Se dice que la reforma tributaria vendrían otras simplificaciones. Yo creo que va a ser difícil que estemos en desacuerdo si se trata de simplificación en el sentido de reducir papeleo, formulario, etcétera. Bienvenida sería. Ahora, uno de los argumentos que uno oye tradicionalmente para rechazar o por lo menos poner en duda la reintegración del sistema tributario es que serían muy pocas empresas las que estarían sujetas al sistema parcialmente integrado. No tengo el dato exacto, pero mi buen amigo Bernardo Fontaine, que lo veo sentado ahí atrás, ha escrito que la verdad es que no son tan pocas empresas como se dice, sino que se trata de 200.000 empresas. De partida, todas las sociedades anónimas, todas las sociedades por acciones, las sociedades que tienen por accionistas, una de ambas, son de esta manera. Creo que sería ideal saber exactamente cuántas empresas son. Pero aún así, la pregunta que uno se tiene que hacer es si tiene sentido. Después, sí son muchas personas. Porque si estamos hablando de que horizontal, aquí tenemos que pensar que son muchas personas que son las que tienen acciones o son accionistas de esta empresa y por lo tanto reciben dividendos y están doblemente gravados esos dividendos. Insisto, se rompe con el principio de equidad horizontal en el sistema que tenemos hoy día y se logra plenamente con el sistema integrado. Y luego está el tema de la compensación, pero eso es un tema para otro encuentro de conversación que va a hacer el presidente del Senado, pero no termino ahí porque se me acabó mi tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Rodrigo. Saludamos la presencia también del diputado Patricio Melero y del senador Lagos, que están aquí también presentes. Y el senador Letelier también, que está acá. Le damos la palabra ahora para su exposición a don Alejandro Mico. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de estar en este debate, tratando de aportar al país,
al crecimiento del país. Ya hemos estado en otros debates con el señor Vergara. Quiero partir igual agradeciendo la presencia del senador Montes, que está acá. Pasó el senador Durresti por ahí. Quería pedirle que me invitara a Valdivia, pero está el don señor García Ruminó, el senador Pizarro, don Lagos Weber, el diputado. Bueno, la verdad que me tocaba estar muchas veces con ellos en las comisiones de Hacienda, así que los conozco más. Y gracias por estar acá, que me hayan venido a escuchar esto. Dejen partir, la idea es integrar o no integrar. ¿Qué nos jugamos en esto? Dejen partir con una reflexión más general. El tema, no voy a repetir, tenía algunas láminas parecidas a las que presentó el expresidente del Banco Central. Y muchas cosas yo comparto. Creo partir diciendo primero, llevar la discusión entre que si es sistema desintegrado o sistema integrado. Es más fácil de ponerlo sobre la palestra el tema de la discusión, pero la verdad es que, como bien se dice, uno puede tener símiles de uno u el otro dependiendo de las tasas que uno ponga. La verdad es que creo que es más importante en la discusión es partir diciendo qué pasaría o qué ganamos, qué perdemos si es que integramos, dada la situación actual. Se pueden replicar los sistemas. Yo no creo que exista un sistema perfecto o no en el sistema tributario, pero voy a hacer mi presentación desde la perspectiva de lo que hoy día tenemos, ¿okay? Y en base a eso discutir si es que creemos que es mejor o no la integración. Y creo que es importante decirlo, yo puedo tener sistemas con incentivos a la inversión en un sistema completamente integrado, desintegrado o semi-integrado. Estoy de acuerdo en eso y el tema es cuánto incentivo uno va a poner, va a depender de las tasas que uno ponga. También estoy de acuerdo en términos de que puedo tener elusión y evasión con cualquiera de los dos sistemas. Lo que va a hacer va a cambiar, simplemente la forma de que yo voy a hacer la evasión va a cambiar dependiendo de que tenga un sistema o el otro, pero los dos no hay ningún sistema de ellos que sea perfecto. Y eso creo que partir para centrar un poco la discusión respecto a lo que viene en términos de cuáles son los efectos que tendría integrar el sistema hoy día bajo las situaciones actuales. Y en ese punto dejen partir con algo, primero, con cuáles fueron los principios de la reforma, porque creo que es importante para hacer la discusión tener los principios de la reforma para ver cómo los afectan. Y así quiero guiar un poco la presentación, en términos de cómo integrar o no afecta estos principios que se plantearon dentro de la reforma. Y ahí estaba primero recaudar los 3 puntos del PIB, y en este punto concuerdo con el expresidente en términos de que obviamente vamos a ver si recauda la reforma tributaria cuando estemos con tasas de crecimiento más de largo plazo, 3,5, quizás este año la operación renta del próximo año va a ser una operación renta donde uno va a poder ver efectivamente cuánto es lo que se está recaudando o no. Tengo unos datos ahí, no sé si voy a alcanzar a mostrar cómo ha ido la evolución, que efectivamente ha ido aumentando fuertemente, sí, pero vamos a ver la prueba de horas cuando esté completamente integrado o funcionando, el sistema y con tasas de crecimiento más de largo plazo. Eso era la primera cosa. Segundo, el tema de que quienes tenemos más, paguemos más. Y creo que aquí esto es lo que se llama la equidad vertical, es de alguna forma entrar en el debate de decir, sabes que el sistema tributario no solamente te debe recaudar, sino que también tiene que ayudar a distribuir la riqueza en nuestro país, que efectivamente tenemos un problema importante ahí. Y tercero, que el tema de la equidad, de la justicia tributaria, y en este punto, efectivamente, donde se puso más hincapié era todo el tema respecto en la reforma, en el espíritu de la reforma era el tema de evitar que existieran injusticias por temas de evasión y de elusión, hacer que tuviésemos un sistema tributario en el cual fuese mucho más difícil la elusión de los impuestos, es decir, que se usaran algunas figuras para pagar menos impuestos, figuras que pueden ser legales, pero que se hacen solamente con el fin de pagar menos impuestos. Entonces eran como los 3 principios. Quiero decir, sí, que esto es una reforma tributaria que tuvo muchos costos. Y tuvo costos, el debate tuvo costos para el nivel del gobierno, dentro de la coalición de gobierno y como país. Se encrisparon los ánimos. Por lo tanto, igual es un tema que quiero poner sobre la mesa, que igual
hay que tomar en consideración cuando uno quiere hacer una reforma tributaria. No son baladí los cambios tributarios, siempre generan tensiones importantes y siempre generan crispaciones en el ambiente. A nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, igual es otro punto importante a tener en cuenta cuando veamos qué pasa cuando se reintegra o no se reintegra. Ahora, dejen ver qué es lo que se hizo en la reforma tributaria en lo que dice referente al sistema de las rentas del capital, que son las que están principalmente en el tema de hoy día, que son el tema si integramos o no. El sistema hizo dos cambios importantes. Uno, se generó un sistema nuevo, que era el sistema de renta atribuida, en el cual al final del día todo lo que uno gana en términos de vengados o recibidos paga inmediatamente impuestos finales. Es decir, el año que yo tengo mis utilidades, tengo que pagar mi primera categoría inmediatamente, como siempre, pero al final de año tengo que pagar mi global complementario, que es lo que me corresponde a lo pago por las rentas que he tenido, tanto del trabajo como del capital. Esto ya sucede en el caso del trabajo, siempre las rentas del trabajo son devengadas, es decir, que en el momento que se perciben son grabadas con el impuesto final. En el caso de las rentas del capital, en el sistema integrado, en el sistema que teníamos integrado, con el cual se pagaba el global complementario solamente con dineros retirados, esto no era así. Ahora, con el caso atribuido, en el sistema atribuido, eso se borra y todos los ingresos son devengados, sean del trabajo o sean del capital. Y el otro se planteó el sistema del sistema semi-integrado, en el cual el sistema semi-integrado es un sistema parecido al que teníamos antes, en términos de que tenemos una situación donde los ingresos corporativos son considerados como unos ingresos que son prepago de los impuestos finales. Ese era el sistema antiguo que teníamos con completa integración. El sistema planteaba que los impuestos que se pagaban a nivel corporativo de la empresa, de la persona jurídica, eran simplemente un prepago de lo que tenía que ser el impuesto final de las personas, que era el que debía pagarse al momento que los dineros se retiraban. Lo que se planteó con la reforma, plantear un sistema semi-integrado, es decir que, ok, no vamos a tener, como en el caso como teníamos en el pasado, de que el 100% de lo pagado por la empresa fuera considerado como un crédito al nivel de la persona, sino que solamente una fracción. ¿Qué fracción? Un 65%. Y lo que está hoy día en discusión, y lo que está llamado, es decir, ¿queremos mantener que los créditos solamente sean un 65% o pasarlos a un 100%? Esa es la conversación que quiero tener, que quiero llevar con ustedes ahora, por favor. Dejen, ¿sabes qué es la anterior? Disculpa, yo tampoco veo mucho. Gracias. No es mi ceguera, mi mirada. Déjenme plantear las motivaciones que tuvo, porque creo que es importante ver cuáles fueron las motivaciones que tuvo el plantear el sistema semi-integrado. Pásala, por favor. Es como medio, me siento medio aquí extraño, mandatando que pasen las... No, eso no lo van a ver nada, entonces pasemos a la otra para evitar, pasemos a la otra, porque eso no se ve mucho. Pero dejen ver, quizás porque igual ya Rodrigo explicó harto lo que era el sistema integrado, semi-integrado con ejemplo, entonces lo voy a saltar un poco eso. Pero déjenme plantear cuáles fueron los principios o por qué se propuso el sistema semi-integrado. Y aquí veo caras conocidas, algunas que no he hecho tanto de menos, no quiero mirar aquí a la primera fila, pero ¿por qué se propuso? Recordemos que esto nace de un acuerdo en el Senado para que se aprobara la reforma tributaria con mayores niveles de acuerdo, con mayor votación. Es un punto. ¿Y por qué se propuso este sistema? Primero, sin duda alguna, para alcanzar un acuerdo, que creo que es importante, que se planteó por ese motivo. Segundo, y acá está lo clave, es que queríamos que los ingresos del capital siguieran teniendo esta característica de quienes teníamos más, pagáramos más. ¿Okay? Y eso fue uno de los puntos clave que estuvo metido en la conversación. Es decir, que los impuestos que
que queríamos poner a las rentas del capital tuviesen una progresividad mayor de la cual tenía hasta ese momento. Y por ese punto, y para tener tasas que fuesen similares a las que tenía el sistema atribuido, que era con el que se ingresó la reforma tributaria, es que se tomaron estas tasas del 27% de impuesto de primera categoría para las empresas que estuviesen en el sistema semi-integrado, y se hizo que el crédito fuese un crédito parcial, no de 100%, sino de un 65%. ¿Y por qué es eso? Porque lo que se buscaba en ese momento, cuando se plantea el sistema, el semi-integrado, se buscaba que la tasa en promedio que terminase pagando una empresa que se acogía al sistema semi-integrado fuese cercana al 35%, que es la tasa que termina pagando la empresa, o el dueño de la empresa, disculpen, en un sistema atribuido, que también es la tasa que termina pagando las rentas del trabajo. ¿Ok? Entonces ese es un punto importante. Estas tasas del 27% y la reintegración del 65% y no del 100%, tenía la razón de que una empresa en promedio pagase, con la persona que tenga la mayor renta, un dueño de la empresa en promedio pagase un 35% más o menos en el sistema semi-integrado y en el sistema atribuido. ¿Por qué se logra eso? Porque, como se explicó, cuando yo tengo un sistema semi-integrado, la empresa, cuando las utilidades de 100, paga un 27%, independiente si las distribuya o no las distribuya. Ahí está el 27%. Ahora, si distribuye, esa distribución va a la persona dueña del capital, que tiene que pagar su impuesto del global complementario, de un 35%. ¿Ok? Pero, a diferencia del sistema antiguo, yo no voy a considerar los 27 pesos que pagó la empresa en un 100% como crédito para el pago del impuesto. Si lo considerara como un crédito del 100%, yo tendría que, a los 35 que tengo que pagar, restarle los 27. ¿Estamos? Ahora no se hace eso, sino que se le resta solamente un 65% de lo que paga. Haciendo las matemáticas simples, pasa a ser que si yo dejo la plata en la empresa, pago 27, y si la retiro de facto, termino pagando un 44,45. Ahora, ¿por qué eso es equivalente al 35% de la renta atribuida o de las rentas del trabajo? Viene a ser equivalente porque la historia ha mostrado que en Chile, con distintas tasas, con distintos sistemas, uno retira en promedio, se ha retirado en los últimos 10, 15 años, siempre del orden de 1/3 de las utilidades. Si uno multiplica 2/3 por 27 y 1/3 por 44,45, da una tasa cercana al 33-34%, cercana al 35% que se iría a lograr. Esta es la razón con la cual se hizo el sistema. Tan simple como eso, no es más magia que eso. ¿Por qué lo digo? Porque para entender, cuando hacemos reintegración se van a cambiar cosas que van a tener efectos sobre lo que se quería lograr o no. Y en ese punto déjenme decir, ¿por qué reintegrar? Se ha planteado como argumentos a favor de la reintegración la equidad horizontal, los impuestos corporativos quedaron altos vis-a-vis a lo del resto del mundo, incentivaría mayor inversión, simplificaría el sistema y también se ha dicho, oye, vamos a reintegrar, pero esto se va a compensar con recaudación de otros impuestos. Eso ha sido, a mi entender, una buena, lo que es el debate hoy día. Y déjenme ir atacando uno a punto esos puntos para ver la validez o que el peso que tiene cada uno. Tengo que partir por el último. Se debería compensar la baja en la recaudación. No puedo estar más de acuerdo. Creo que es importante el tema de que se compense. Creo que los gastos públicos han subido y, bueno, hemos tenido todo el debate de Moody's, de la deuda y todo. Obviamente no hay mucho espacio para bajar la carga tributaria, por lo tanto, si es que uno hace cualquier cambio hay que compensarlo. En buena hora, bienvenido, estoy de acuerdo. Y bien. Ahora, importante que la compensación sí tenga un punto, que sea focalizado en el grupo a cual se está favoreciendo. El tema aquí, el tema de mantener la progresividad, de acuerdo, punto 2 de los principios, era que fuese un sistema más progresivo. Si queremos hacer una compensación, es importante que la compensación venga de más o menos la misma gente a la cual le estoy dando el beneficio, y eso es un punto importante.
Y en ese punto déjenme hablar un poco que ha salido los temas de los impuestos a los servicios en la web y el e-commerce. No puedo estar más de acuerdo con eso. Ojo, yo creo que es parte de la modernización, tiene que traer eso. Es hacia donde va el mundo, por lo tanto no puedo estar más de acuerdo que ese tema hay que tocarlo. Pero ojo, sí quiero decir dos cosas al respecto. Uno, los impuestos en este caso se pagan a un grupo bien distinto, lo pagaría un grupo bien distinto a quien le estamos dando el beneficio. Y vamos a ver que en un caso le estamos dando el beneficio a un grupo de personas que tienen los ingresos del capital de las empresas más grandes, y en este caso lo pagaría como todo el mundo, supongamos que es bien parecido al IVA. ¿Okay? Por lo tanto, tiene ese bemol, lo cual no es igual 1 a 1 la compensación, por un lado, por el lado de quién lo paga. Segundo tema que es importante, y ponerlo en la discusión, ojo, aquí no estamos aumentando los impuestos, ¿ah? Lo que estamos haciendo es simplemente, antes los impuestos lo pagábamos de una forma, dado que tenemos hoy día un vacío en los términos de impuestos en el e-commerce y en la web, se están dejando de pagar algunos impuestos. El ejemplo más básico, los más viejitos, bueno, todos creo que estamos aquí. Yo antes veía una película, iba a Blockbuster y compraba y pagaba la película ahí y pagaba el IVA en buena hora. Ahora lo bajo de la web. Si le pongo el impuesto al IVA a la web, no es que esté aumentando los impuestos. Estoy compensando una situación de que de facto se está dejando de pagar menos impuesto al IVA porque se están prestando servicios muchos por la web o por e-commerce que no pagan los impuestos que corresponden. Por lo tanto, tampoco es compensación. No es que estemos consumiendo más por Alibaba, comprando más bienes, sino que estamos comprándolo no en Falabella, sino que lo estamos comprando en AliExpress. Estamos comprando lo mismo. Si pagáramos los impuestos correspondientes, seguiríamos recaudando exactamente lo mismo. Ojo, por lo tanto, estoy súper de acuerdo que hay que poner los impuestos al e-commerce y a la web, pero ojo, no es compensación ni por reclamo, ni por plata, ni por quién está pagando, para ser claro. Por lo tanto, en buenas horas. Simplificación del sistema. ¿Puedes pasar? Aquí hay que tener estómago para decir que esto es simplificación del sistema, cambiar un guarismo. Y aquí yo no quiero decir yo, sino que tuve el placer de tener un seminario en el BVA con Luis Felipe Lagos de CLAPES Chile, y él dijo, ¿saben qué? Eso no puede ser un argumento. El simplemente reintegrar como un cambio importante de simplificación es un guarismo. Hay que seguir haciendo track de las tributaciones de todas maneras. Por lo tanto, la simplificación puede ser algo, pero es bien mínimo. Por lo tanto, check, no pasa el test, y creo que aquí hay que tener, bueno, voy a tomar las palabras del señor Luis Felipe Lagos, es complejo ponerlo como un buen argumento solamente. Se puede simplificar el sistema mil formas, pueden haber. Esto no pasa por simplificación fácilmente, ¿eh? El track de las utilidades muchas veces los vas a tener que seguir teniendo. Vas a tener un track de utilidades que tienen 65% de crédito, pero igual tienes que seguir los tracks de utilidades que tienen 100% de crédito hoy día. Los que son exentos, igual vas a tener que seguir haciendo el track. Por lo tanto, un registro más, una línea en Excel, me cuesta creer que sea simplificación. Incentivos a mayor inversión. Sin duda que bien, y yo aquí voy a decir obviamente, bajar la carga tributaria de los impuestos corporativos, de las rentas del capital, al final, sin duda alguna, si a mí me dicen que tengo que pagar 100% de impuestos por mis rentas del capital, difícilmente ponga a invertir algo. Dan. 80% también difícil. ¿Okay? Si le pongo 0, puede tener más incentivo. Es el efecto que se llama efecto ingreso en economía. Yo estoy de acuerdo que, obviamente, si le pongo 0% de impuesto a las platas reinvertidas, bien, sí, puede haber más inversión, pero recaudo 0. ¿Ok? ¿Qué sociedad quiero? ¿Más bienes públicos, menos bienes públicos? Es la pregunta. Por lo tanto, yo podría decir, si bajo, si reintegro, efectivamente voy a bajar la carga tributaria en 9,45 puntos a las empresas que están en el sistema semi-integrado. ¿Eso puede tener algún impacto en la inversión? Sí, puede ser. ¿Cuánto? Hay discusión. ¿Ok? Pero eso es bajar los impuestos a la renta del capital per se desde el punto 0. Y esa conversación la tuvimos.
Y acordamos que era importante aumentar la carga tributaria en nuestro país, y era importante aumentar la carga tributaria de quienes teníamos más, y, por desgracia, la distribución del ingreso es más mala porque la concentración del capital es muy fuerte en nuestro país. Por lo tanto, por ese lado, ya, puede haber más inversión, ya. ¿Cuánto? No es tan grande, ni siquiera es, volviendo a Clape, los efectos marginales no son gigantescos. Ahora, lo que sí hay, eso es por efecto ingreso. Por impuestos, así como yo le dije, en renta del capital paga impuestos, ya, se lo bajo, eso puede ayudar un poco, sí. Ahora, de la forma que se hace al reintegrar, es por un lado complejo, es como decir, por efecto ingreso ayudo, porque le bajo los impuestos tal, pero ¿sabes que le estoy bajando los impuestos a las rentas del capital? No que voy a reinvertir, sino que estoy bajando los impuestos a la renta del capital que voy a consumir. Difícil argumento. Claramente, cuando discutimos este tema de poner un sistema semi-integrado, fue para dar más incentivo a la reinversión de las platas que se dejaban dentro de la empresa. ¿Cuánto sirve esto? Se planteó en la discusión para llegar a un acuerdo, fue condición básica de todos de tener incentivos a la inversión, y esto fue un punto que se planteó como incentivo a la inversión, que la plata de las rentas del capital que se sacaban para el consumo pagaran más que las platas de los ingresos a las rentas del capital que se dejaran dentro de la empresa. Punto. ¿Cuánto importa esto? Teníamos gente de todos los lados, gente de derecha que decía que era importante, gente de izquierda que decía importante, y otra gente que era más, no tenía tanta certeza de la importancia, pero era algo bien transversal. Ahora, si yo reintegro, voy a reducir esa diferencia de la situación de actual, que si yo retiro la plata pago un 44,45 y si la dejo pago 27, que son 17,45 puntos de diferencia, que es un incentivo a la reinversión bajo las conversiones que tuvimos en la discusión de la reforma tributaria y que todo el mundo estaba de acuerdo en el Senado. Hay gente, economistas, que plantean qué tan importante es uno o el otro, pero fue algo que se planteó y que yo tiendo a creer que tiene importancia, creo en el efecto sustitución. Si yo pago más impuestos al dejar adentro, al sacar que dejar adentro, algún impacto tiene. ¿Ok? Eso con el sistema, al reintegrar el sistema, se reduce. De 17,45 se va a pasar a 9. Entonces, pongo marca de interrogación, ¿cuál es el efecto neto? Por un efecto ingreso ayuda, sin duda, efecto sustitución, y esto para hablar en economista, va para el otro lado. Entonces, si queremos hacer algo, no parece ser la mejor forma. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa en términos bien académicamente hablando en ese punto. Efecto sustitución, efecto ingreso, que es cuando uno entra a la universidad, es como lo primero que te enseñan. Y en este caso van para los dos en sentidos opuestos. Otro, por favor. Y los impuestos corporativos. Quedaron altos. Aquí podemos pasar. Ya, quedaron altos los impuestos corporativos. A ver, sin duda alguna subieron. No hay que mentirse. Subieron. ¿Y querían subir? Sí, se subieron. De 20 a 27 seguro subieron. Del 40 al 44, 45 los subieron. Se quería hacer eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedamos? Bueno, no sé nada. La verdad, y aquí me tomo a una cita, que no voy a alcanzar a ver, estoy medio secatón, pero hay una cita de la misma. Este es mi asesor comunicacional aquí. Ahí. Que decía, ojo, cuando comparemos los impuestos corporativos, los corporativos de los países, tengo que tomar en cuenta que Chile tiene un sistema integrado o tiene un sistema semi-integrado ahora. Cuando efectivamente, si yo comparo un impuesto corporativo de un 25%, que es el promedio de la OCDE más o menos, aquí está en la OCDE, ahora más o menos es impuesto 24%, si lo comparamos con un 25% del atribuido, en un punto más alto, con el semi-integrado 27% es más alto, sí, pero ojo,
En el caso de acá, la mayoría son países que, como dijo Rodrigo, también son países que tienen sistemas desintegrados, por lo tanto esto no se usa como crédito. En el caso chileno, ese 27 se va a usar en un 65% como crédito también. Entonces, la comparación no es tan uno a uno. Y eso hace que en el sistema antiguo, en el año 2010, cuando mirábamos Chile, decíamos, oye, Chile, para hacer acá, tiene tasas de impuesto corporativo de 20, aquí tenía el año del 21, el año 2014, ¿ok? Y recaudábamos de impuestos corporativos 8,4, y los países OCDE tenían 25 y recaudaban 3,2, decíamos, oye, guau, un milagro. Está bien. Puede ser que tenemos menos forados, tenemos una base más amplia, pero buena parte de eso es que en el caso chileno poníamos toda la recaudación de impuestos de primera categoría a face value, toda como impuesto corporativo. Por eso nos da esta tasa del 4,4, si no es imposible. Y todo. Es imposible. Y eso es porque todo va acá. Porque la OCDE supone, no, si yo pagué 100% de impuesto corporativo, 100 como impuesto corporativo, y no lo retiro para nada, la OCDE me contabiliza 100 pesos a impuesto corporativo. Cuando en realidad en el caso chileno, lo que tú después retirabas y usabas el crédito, no te lo ponía, te sigue quedando en impuesto corporativo. Así es la contabilidad y es por eso, también, es por eso que tenemos este número tan grande. Si no es, tenemos menos, una base más amplia. Pero, perdón, la misma base, cuando hacemos este ejercicio para el IVA, no se produce esto. Para el IVA tenemos tasa del 19%, al igual que los países OCDE, y tenemos una recaudación parecida a los países OCDE. Y tenemos una capacidad de recaudación relativamente buena, como país subdesarrollado, en vías de desarrollo que somos, buenísima. ¿Ok? Pero no puede ser que teniendo las mismas tasas corporativas, después pasemos a tener que recaudamos el doble como impuesto a las rentas del capital. Entonces eso es, para decirlo, ¿quedamos más altos? Sin duda alguna quedamos más altos. Y es parte de lo que quisimos hacer en la reforma, ¿ok? Que es para tener un sistema más progresivo. Quedamos más arriba que los países OECD. La verdad que para hacer bien el ejercicio uno lo puede hacer con las platas retiradas hasta el final, o no, y ahí quedamos más abajo, o hay que hacer un análisis un poquito más claro del punto, ¿ok? No se puede llegar a face value poner la carga tributaria de la recaudación tributaria que plantea la OCDE como corporativa, porque incluye a face value al 100% lo que pagó las empresas como impuesto corporativo, los deja ahí solamente y no considera que es crédito para el global complementario de las personas, ¿ok? Eso es un punto clave a poner. Por último, dejen ver equidad horizontal. Aquí yo me gusta la equidad, y de hecho les voy a decir la verdad, si entre un sistema ideal o no, yo peleaba por el sistema integrado total. Si a mí lo que me importa aquí, y eso lo he puesto todo, no lo leí, el sistema semi-integrado no es un instrumento, no es el fin, ¿ok? Para estar claro, es un instrumento, no es el fin. Lo que queríamos era recaudar más y que fuese progresivo, period. Ahora, creo que con la reintegración se rompe. Y en ese punto, tiene un problema. Si teóricamente, efectivamente, me puedo decir, el sistema tiene más inequidad horizontal, porque un plata, teóricamente, conceptualmente, un peso en un lado paga una tasa distinta que el otro. Sin duda alguna. Pero también, sin duda alguna, todos estamos viejos ya, yo estoy viejo ya. Entonces uno pasa del de jure a de facto. Y de facto las cosas son distintas. Porque de facto el impuesto que se paga a las rentas del capital en el sistema antiguo eran bien distintas a las que se pagan en las rentas del trabajo, promedio. No sé si está acá, claro, de facto. De facto el 2014 las rentas del trabajo
pagaban 40%. De hecho, todo para adentro. Pero las rentas del capital en el año no pagaban 40%. ¿Por qué? De nuevo, pagaban 20% las que se dejaban adentro, 40% las que se sacaban. La regla de oro que puede cambiar, pero el numerito que tenemos en los últimos 15 años es 1/3 se retira. Ergo, 2/3 por 20 más 1/3 por 40, 27% nomás. Entonces la equidad de facto no era tanto. De jure sí, pero de facto no era tanto. Sistema nuevo, factor 2014, rentas del trabajo 35, rentas del capital 33. 2/3 por 27, 1/3 por 44,45, 83%. Parece ser más equitativo, de facto. De jure no. Me van a decir, oye, tú eres economista, lo importante es lo marginal. Sí, para algunas cosas lo importante es lo marginal, pero para otros lo medio también es importante. Entonces hay un tema ahí para meter en la discusión, que también digamos las cosas totalmente con su tema, que no es lo mismo. Y por último, 2 minutos, pasemos al otro. Y ahora viene el tema que no está metido, está bien, ¿a quién beneficia esto? A ver las compensaciones, ¿y cómo tienen que ser las compensaciones? Quiero decir de nuevo, el sistema semi-integrado es un instrumento, no es el fin. Pero veamos si lo reintegramos, ¿qué pasa? Ok, aquí están los datos de los contribuyentes, la operación renta de este año, 601.000 pagaron y los porcentajes en el semi-integrado hay un 10,5%, 63.000 firmas, atribuido 46.000, 14 TER, 153.000 y sin informaciones que son los otros sistemas, 109.000, 18%. 10% pagan, están en el sistema semi-integrado de las empresas. ¿Cuánto impuesto primera categoría representan ellos? Efectivamente, 75%. Pagan mucho más. De hecho, una empresa promedio en el sistema semi-integrado paga impuestos por 83 millones y en el resto de la economía por 3 millones. Son las empresas más grandes que tienen mayores utilidades. ¿Okay? Estas, las semi-integrados, son las más grandes. Veamos cómo se reparten este grupito, las 10%, en las firmas por ventas. Acá está la distribución de esos grupos, más o menos aproximado, de ese grupo de 63.000 por ventas. Aquí están las ventas, van desde, no cero, pero algo pequeño, hasta las más grandes. El grupo más grande de impuesto interno son que tienen ventas promedio de 310 millones de dólares. Azul, la distribución de las firmas del sistema semi-integrado por ventas. Azul, las firmas. Rojo, la distribución de las ventas, que es una buena proxy, no tengo, de lo que pagan de impuestos. Si hago la proxy entre ventas y pago de utilidades y impuestos. Ahí está. ¿Cuántas son estas firmas? Las que están acá son del orden de 1.000. Ergo, si yo hago una integración, mis estimaciones, lo puse así bien wichi-wachi ahí porque no tengo el número, van entre 500 y 1.000 millones por ahí. ¿A quién va este beneficio? En un 80%, en 80% va a estas 1.000 empresas. Está bien, pueden haber razones, pero claramente esto es, si yo quiero compensar esta baja de impuestos, que vayan los mismos grupos, porque si no se rompería el segundo principio que teníamos en la reforma tributaria, que era quienes teníamos más, pagáramos más. ¿Ok? Este tema creo que es importante al momento de la discusión, a cuántos son los que se benefician por la reintegración. Con certeza puedo decir que el 90% de las firmas recibe 0. 0, 0, 0. Las que están aquí, las que están aquí, las que están aquí, 0, 100%. Las que están acá, ya lo dije. 1.000 empresas se llevan como el 80% del beneficio. Entonces ahí hay un tema a discutir que creo que es importante y pasemos allí con este término, es para mí, insistir, la
integración o no desintegración es un instrumento, no es el fin. Ahora, creo que ¿por qué no me gusta? Porque el beneficio, el 80% del beneficio va del orden de 0,16% de las firmas que tienen ventas por 310 millones de dólares o más. Bueno, ahora que vendan mucho, que ganen mucha plata, no tengo problema con eso. Pero veamos a quién se está beneficiando con esto. 90% seguro reciben 0,00. Reduce incentivo a invertir, efecto ingreso para un lado, efecto sustitución para el otro. Si queremos hacer algo de inversión, hagamos otra cosa. Pareciera ser que no es muy lo hábil hacer para hacerlo. Simplificación, aquí ya, así que no nada. Y en la equidad horizontal hay que discutir lo que es de facto y lo que es de jure. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Rodrigo, ¿tiempo para precisiones o pasamos a los comentarios? ¿Sí, que quiere agregar algo más? Si me dan un par de minutos. Ya, y luego pasamos a los comentarios. Alejandro se tomó harto más tiempo que yo, ¿ah? ¿Sí? Sí, ok. Me voy a tomar un par de minutos en compensación, ya que estábamos hablando de compensaciones por los minutos extra que se tomó mi buen amigo Alejandro. Oye, algunas cosas, comparaciones internacionales, diferencias cuando los sistemas son integrados o desintegrados o semi-integrados. La verdad es que uno ha oído muchas cosas, desde que no se pueden comparar en nada, a que incluso hay un argumento de gente que dice que las empresas no pagan impuestos porque los sistemas integrados, porque el que paga es la persona, finalmente. La verdad es que cualquiera que haya pisado una empresa sabe que las empresas sí pagan impuestos, y de hecho todas las utilidades, digamos, que al menos pagan el 27% hoy día, o sea, es absurdo. Pero hay una cosa que es importante tener claro. Ok, tomemos el argumento, supongamos que hay una diferencia. Hagamos la comparación entonces con aquellos países que tienen el mismo sistema. Tomemos entonces los países que tienen el sistema integrado, que vimos que eran 5 países. Chile, dentro de esos países, tiene la mayor recaudación como porcentaje del PIB, como porcentaje del PIB de impuesto corporativo. ¿Okay? Entonces, la verdad es que la comparación que uno haga va a encontrar, y tomémoslo ahora, que Chile tiene un sistema semi-integrado, y comparemos con la mayor parte de los países que están ahí que tienen sistema semi-integrado. Chile tiene la mayor recaudación de impuestos corporativos. O sea, da lo mismo la comparación que uno haga. Igual, Chile tiene un porcentaje de recaudación corporativa que es elevado, y eso es un dato de la causa. O sea, yo creo que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero eso es un dato de la causa. Esa es una cosa. Yo creo que queden cuidado en esto de la equidad. Hay que ser bien preciso, porque se habla mucho que, ok, hay más equidad porque el 1%, porque los ingresos del capital. Cuidado, ¿qué es lo que es la equidad horizontal? La equidad horizontal es que aquellos que ganan lo mismo independiente de la fuente paguen lo mismo. La equidad vertical es que los que ganan más paguen más. Aquí no estamos diciendo cuál es la fuente del ingreso, estamos diciendo que lo que importa es que los que ganen más paguen más. Y eso se logra con un sistema integrado y no se logra con un sistema desintegrado. ¿Okay? Porque dice, bueno, porque esos son ingresos del capital. Bueno, pero precisamente esos ingresos del capital van a pagar más en un sistema integrado. ¿Okay? Entonces, a ver, si yo quiero que la gente que gane esos ingresos pague más, bueno, entonces tendría que subir la tasa del impuesto personal. ¿Okay? Pero no estamos aquí justamente, precisamente la idea de la integración es que no hay diferencias por tipo de renta, sino que por el monto de la renta. Los que pagan más, los que ganan más, pagan más. Y eso es precisamente todo el debate. Cuando yo oigo hablar de progresividad
y equidad horizontal y equidad vertical, no puedo sino dejar de pensar en el impuesto sustitutivo del fútbol, Alejandro, que fue parte de la reforma tributaria, donde yo creo que es difícil pensar en una medida más inequitativa que lo que se hizo durante la reforma tributaria con ese impuesto sustitutivo, que básicamente se le bajó el impuesto a una cantidad significativa de gente con un ingreso muy alto. Así que yo creo que hay que tener cuidado cuando uno habla de estas cosas. Estoy de acuerdo cuando se habla de simplificación tributaria, que básicamente si yo tengo un sistema semi-integrado o un sistema integrado voy a tener que tener los mismos registros. En esa materia estoy de acuerdo. Así que, cuando se habla de simplificación se habla de tener uno versus varios sistemas, en ese sentido, digamos. Y evidentemente eso también es un aspecto de la simplificación. Yo les decía que en mi presentación que esto de tener una tasa diferenciada entre los retiros y el impuesto corporativo, la verdad es que se puede lograr bajo cualquier sistema y en eso estamos de acuerdo con Alejandro. No obstante, uno de los argumentos que utiliza Alejandro para sostener las bondades de mantener la desintegración o la integración parcial es que la diferencia en el impuesto de las personas y el impuesto corporativo se agrandó. A mí me sorprende mucho ese argumento porque era precisamente el argumento que se usaba antes para denostar el sistema, digamos. Justamente que mientras más la diferencia entre el impuesto personal y el impuesto corporativo, había más incentivo para dejar la plata adentro mediante ciertos resquicios, etc. Y ahora se está usando como argumento para defender esta diferencia. Yo la verdad es que creo que si es el argumento, la verdad es que lo que habría que hacer entonces es aumentar la diferencia, pero manteniendo la equidad horizontal. O sea, por ejemplo, subir el impuesto a las personas, no sé. Creo que irían, si ese fuera el argumento, yo creo que hay que tener cuidado, porque de verdad yo creo que cuando tú tienes diferencias muy altas, efectivamente puedes producir ese incentivo, pero también produces otro tipo de incentivos que pueden ser perversos. Entonces yo creo que hay que, de nuevo, que ese argumento es un argumento muy, muy discutible. Lo dejo ahí. El tema de la compensación y el e-commerce, yo creo que son dos cosas que uno, la verdad es que debería ver separadamente. O sea, cuando uno piensa en e-commerce, dice, oye, hay que poner impuesto al e-commerce, está bien. Y yo creo que hay un argumento convincente para así hacerlo. Entiendo que es bien complejo. Pero mezclarlo esto con la compensación me parece que no corresponde. Son dos cosas diferentes. De hecho, cuando hablamos del comercio y del e-commerce estamos hablando mucho de equidad horizontal. Yo trataría de separarlo. Si ayuda para compensar, está bien, digamos, pero es otra cosa, no es una discusión completamente distinta. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Invitamos a los senadores García Ruminot y al senador Letelier que pasen a la testera para comenzar con los comentarios. Saludamos la presencia también del diputado Carlos del Jarpa, que estaba por aquí. Ahí está el diputado. Los senadores van a tener 10 minutos cada uno para hacer sus comentarios y les pedimos, por favor, a quienes quieran formular preguntas que las elaboren por vía escrita. Yo las paso a retirar, ya han llegado algunas y las realizamos con posterioridad. Comenzamos con el senador José García Ruminot. Perdón, había que encenderlo. A ver, yo quiero en primer lugar agradecer tanto a Rodrigo Vergara como a Alejandro Mico sus exposiciones. Creo que las dos han sido muy buenas exposiciones, cada uno desde su punto de vista, pero sin lugar a dudas que son reflexiones que nos tienen que ayudar para tomar una muy buena decisión. Yo quiero decir lo siguiente: ¿cómo llegamos a esto de tener un sistema semi-integrado?
Cuando nosotros, quiero recordar que en el Senado recibimos de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma tributaria que solo traía el sistema de renta atribuida. Y cuando comenzamos a escuchar decanos de facultades de economía de distintas universidades, escuchamos, creo que prácticamente a todos los expresidentes del Banco Central, cuando escuchamos a distintos consultores, a distintos actores del mundo de la empresa, del mundo tributario, del mundo académico, la verdad es que prácticamente se produjo unanimidad en que no podíamos tener un sistema tributario que no distinguiera entre las utilidades reinvertidas y las utilidades retiradas. Que eso era un crimen. Y créanme, fue muy, no voy a decir sorpresivo, pero fue muy categórica esa opinión, pero muy categórica. Nosotros escuchamos, yo no recuerdo, Carlos, tú eras presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lago. Pero créanme que esas opiniones fueron contundentes y muy bien fundadas. Y yo creo que eso fue lo que llevó al Ejecutivo de aquel entonces, que tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para haber aprobado el proyecto de reforma que hubiesen querido. Pero en buena hora los llevó a reflexionar y, a mi juicio, a corregir. Y así fue como llegamos a este sistema semi-integrado. No por convicción, más bien fue porque frente al peso de los argumentos que nos estaban dando los actores económicos del país, había que pensar en un sistema distinto. Dicho eso, también quiero decir que los resultados de la reforma tributaria finalmente no se han cumplido. Íbamos a recaudar 3 puntos del producto. 2 puntos iban a financiar, entre ellos, la reforma educacional y, de manera muy especial, la gratuidad. Y 1 punto lo íbamos a ahorrar para terminar el año 2018 con equilibrios fiscales, sin déficit. Bueno, tenemos déficit fiscal, nos hemos tenido que endeudar y probablemente eso nos va a perseguir por varios años más y nos vamos a tener que seguir endeudando. Entonces, finalmente hicimos una reforma que no cumplió las expectativas y que no dijo, perdón, no es que no haya dicho, y que no dio los ingresos que pensamos que se iban a reunir. Y seguimos gastando como si los ingresos se estuvieran generando. Por eso el déficit fiscal se acrecienta y, consecuentemente con ello, el endeudamiento. Yo he escuchado los argumentos que nos han dado tanto por Rodrigo como por Alejandro y quiero decir lo siguiente. Yo echo de menos una mirada más integral, porque el tema tributario, por supuesto que es bien importante, sin duda. No desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los grandes números de la economía, en fin. Pero yo quiero recordar que nosotros vamos a tener que resolver en los próximos meses la reforma previsional. Yo creo que aumentar la cotización previsional es algo que no admite más demora. No admite más demora. Cuanto más postergamos el aumento de la cotización previsional, estamos trasladando a nuevas generaciones el problema de las malas pensiones. Pero además la sociedad le exige otras cosas a la empresa. Exige, por supuesto, y uno lo escucha ilegítimamente de los trabajadores, mejores remuneraciones, mejores oportunidades de capacitación, más innovación, más desarrollo tecnológico. Entonces, como decimos en el sur, todas las correas salen del mismo cuero.
Entonces necesitamos también, cuando hablamos de impuestos, también una mirada más integral respecto de lo que la sociedad le exige a sus empresas. Muy importante. Las empresas están sometidas a una presión tremenda, a una competencia tremenda. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la obligación, por nuestros trabajadores, por el bien del país, también de cuidar a nuestras empresas, también de cuidarlas. Y a veces siento que con nuestras intervenciones, con nuestros discursos, cuando descalificamos, etcétera, no estamos cuidando las empresas, que también son un patrimonio del país. Eso es. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero partir agradeciendo el esfuerzo que se ha ido haciendo de debatir diferentes aspectos de la reforma tributaria durante los últimos meses. Este es uno de los temas que se está conversando. La reforma tributaria fue mucho más que solo este instrumento. Se ha ido en otro seminario conversando sobre qué ha significado el 14T. Algunos pensaban que ahí iba a generar un desastre y se ha demostrado precisamente lo contrario, que ha sido un bastante buen instrumento para un segmento muy importante de contribuyentes de nuestro país. Y en ese sentido creo que es bueno ir teniendo una visión global de esta reforma en todas sus dimensiones. Aquí estamos discutiendo uno de los temas. Y en ese contexto quiero, de la misma forma, felicitar y agradecer tanto a Rodrigo como a Alejandro de que vayamos precisando los temas en conversación y donde se dejen de lado ciertos mitos o dichos que en el debate público a veces se instalan, porque por momentos se habla de simplificación de maneras distintas. Yo creo que ha quedado despejado, de que no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero los contadores tienen todos los instrumentos para hacer su trabajo, sea con sistema atribuido, integrado, semi-integrado, y si bien hay un proceso de transición, no hay mayores complejidades en aquello, y creo que tanto Alejandro y Rodrigo han despejado esa dimensión sobre la cual también se generó un cierto debate público, probablemente un poco exagerado o excesivo. Se ha logrado transitar bien en ese sentido. Lo que sí surge de este debate que uno podría plantear es ¿qué habría pasado si nos hubiésemos quedado solamente con el sistema de renta atribuida? Que es un tema que sería interesante también poner sobre la mesa, por cuanto la reforma tenía 3 principios y el objeto era recaudar para políticas públicas. Y algunos de esos principios yo creo que son consensuados, todos los compartimos, y como se ha dicho aquí, por momentos el debate es sobre los instrumentos que estamos utilizando y ver si esos instrumentos son eficaces. Y entiendo que en eso también tenemos un cierto consenso, que lo que importa es, a partir de ciertos principios, ver si estamos logrando una cierta eficacia de reunir fondos para políticas públicas. Rodrigo ha planteado su punto de que cree que o por lo menos un principio no se cumple, que es fundamental en una estructura tributaria, que es una mirada sobre si hay equidad horizontal, que es donde ha puesto su énfasis. Alejandro ha planteado que casi sí, y yo creo que ahí hay que ver si eso es posible efectivamente lograrlo, o si ese principio es un principio equivalente a lo que son los principios de la equidad vertical. Aquí estamos en esa discusión, y si la renta de capital y la renta de trabajo deben ser tratados de la misma forma.
La pregunta que yo me hago a partir de la presentación es si es que se modificara, ¿cuánto sería la menor recaudación? ¿Y cuántos tendrían los beneficios? Alejandro planteó su análisis, de Rodrigo no vimos ese análisis, tampoco está en su presentación, no tenía por qué plantearlo, pero la pregunta es, ¿necesitamos la cantidad de recaudación que estamos obteniendo con estos instrumentos? ¿Es suficiente para las políticas públicas? Se ha planteado de parte del senador García dos interrogantes que yo hago mía. ¿Por qué los rendimientos de la reforma en este año han sido menores de los pensados? ¿Hubo un error en los cálculos? Porque también es una reflexión. El ex tesorero lo ha planteado de que puede haber pensado de que había una sobreestimación de los cálculos. Hubo una planificación tributaria que no se contempló y que tuvo grandes resultados de parte de algunos. ¿Es producto del menor crecimiento? Es decir, necesitamos respondernos la pregunta si es que esto tiene que ver, esta menor recaudación, producto de estos nuevos instrumentos, y en particular en esta área en particular. Porque es cierto que hay otras demandas de políticas públicas presentes. El nivel de recaudación nos va a permitir, con nuevas tasas de crecimiento, que yo creo que el senador García plantea algo donde también hay un tremendo consenso. Todos queremos cuidar las empresas, todos queremos cuidar la economía, todos queremos que la economía crezca. Y ciertas señales que han habido en meses recientes con cierres de empresas es algo que nos debería preocupar a todos, no a algunas, a todos. Todos queremos cuidar las empresas, pero la pregunta que uno se hace es, ¿podemos lograr la recaudación necesaria para las políticas públicas que el país quiere impulsar? ¿Estos instrumentos están afectando esas tasas de crecimiento? Yo en las presentaciones no vi, quizás me puedo haber perdido algo, pero nadie dijo de que este instrumento por el cual se optó haya tenido ningún impacto significativo en las tasas de crecimiento de la economía actual. Que uno podría atribuir esos problemas del ciclo económico a otros factores, puede haber sido de la confianza y el debate un poco tenso que se generó, que puede haber generado cierta incertidumbre, sí, sin duda así fue, pero si fue determinante en los fenómenos que están impactando los ciclos económicos, parece que no fueron los determinantes, probablemente eran otros factores. En ese sentido, creo que este espacio para abrir este debate es tremendamente importante. Termino con una reflexión. Con los niveles de inequidad que hay en el país, y eso sí nos tiene que preocupar a todos, ¿es posible generar las confianzas necesarias en la sociedad para tener ciclos de crecimiento y pactos sociales que defiendan esas reglas del juego para los próximos 20 o 30 años? Porque algo que es determinante para los ciclos de una sociedad es que los pactos sociales sean compartidos por todos los actores. Y es ahí donde este pacto, este acuerdo tributario, fue votado unánimemente, quiero recordar, en su momento, era porque se entendía que esta era una parte de los pactos que la sociedad necesita para un ciclo largo, para dar confianzas. Y ahí tengo mi duda de si es bueno estar hablando de reformas tributarias sobre la reforma tributaria. No sé qué impacto puede generar eso en los ciclos cortos, pero más me importa es ver cómo logramos terminar con los consensos en esta materia para que no sigamos volviendo sobre debates de instrumentos que a la larga pueden contribuir a la falta de pactos más sólidos que necesitamos como país para retomar ciclos donde todos estemos hablando de crecimiento económico, donde todos estemos hablando de políticas públicas, donde
entre todos entendamos que las políticas públicas son determinantes en una sociedad con tanta inequidad para evitar niveles de conflictividad que la sociedad sí tiene y que deberíamos entre todos tratar de minimizar. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones del senador García Ruminot y el senador Letelier. Vamos a pasar a realizar las preguntas del público. Voy a leerlas todas para que pueda haber una respuesta en función de las reflexiones de cada uno. Justo. Vamos a la primera pregunta dirigida a Rodrigo Vergara. Las primeras tres, en verdad, son tres preguntas. ¿Se pueden comparar cargas tributarias de empresas cuando hay desintegración tributaria y cuando no? En uno hay crédito y en el otro no. Segundo, el que haya alto número de exentos no se compensa por el alto IVA. Y en tercer lugar, ¿por qué se toma como referencia la tasa de 27% al comparar con países OECD cuando el mayor número de empresas paga 25%? Dice, el que haya alto número de exentos no se compensa por el alto IVA. No sé si una aseveración o una pregunta. Para Alejandro Mico, ¿por qué no avanzar en la desintegración? Luego, para Alejandro Mico también, registro de servicios de impuestos internos, 207.409 empresas bajo sistema parcialmente integrado. Pagaron impuestos casi 70.000. Desintegración afecta a muchas. Pagaron impuestos casi 70.000 de ellas. Desintegración afecta a muchas. Pregunta, ¿por qué la señora Sonia, accionista de Endesa, para no nombrar a la empresa, recibe 650.000 dividendos y debe pagar 9,5%? Si se recibiera esos mismos 650.000 como sueldo o intereses, pagaría cero. Esto es una injusticia. Esto es una reflexión, pregunta abierta, entiendo, porque no va dirigida a nadie en particular. La presidenta Bachelet dijo que el 14 bis beneficiaba al 97% de las empresas. Las empresas, según el Servicio de Impuestos Internos, es el 11,3% de las empresas. Eso implica que hay un 8,3% de empresas pyme. Eso significa que no solo están los más ricos. ¿Cómo se propone evitar esta distorsión que se genera en la aplicación de la reforma tributaria, en el sentido que no son solo los más ricos los que pagan, el 44,45%? Luego, ¿cómo se afecta esta recaudación del 44,45% cuando hay ingresos sustitutivos al FUT por $32.000 millones, producto del impuesto sustitutivo al FUT? Dado que el empresario, entre retirar utilidades que tributan, prefiere retirar aquellas utilidades que la ley le permita retirar libres de impuestos. Finalmente, sí, parece que iba dirigida. Sí. Finalmente, ambos reconocen que la tributación a las empresas, a utilidades que se quedan en la empresa, es relevante para la inversión. También están de acuerdo en que la tributación global del capital, afectada por la integración o semi-integración, influye también en la inversión. Si tuvieran que elegir una, integrar o bajar primera categoría, ¿cuál eligen? Esas son las preguntas. Abrimos la palabra. Partimos por el señor Alejandro Mico. Primero, partir por lo que dijeron los senadores, estoy súper de acuerdo. A ver, el tema es importante, las empresas es fundamental para el crecimiento del país y el crecimiento es fundamental para el bienestar de las personas. Creo en eso
sin duda alguna. Y obviamente hay que tener cuidado de excesivo gasto impositivo, al final puede terminar ahogando a la empresa, sin duda alguna. Si el tema es cuál es el nivel óptimo, cuál es el equilibrio que uno quiere tener como sociedad, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay presiones de gasto importantes como la reforma de pensiones. Eso llama a tener más impuestos. Yo creo que con la carga que vamos a quedar es suficiente. Yo no diría que hay que subir más la carga, esa es mi opinión personal. Yo creo que dado los 3 puntos, si llega a recaudar los 3 puntos que yo creo que en régimen sí se van a recaudar o cercano a ello, es suficiente para nuestro nivel de desarrollo. Y eso uno pasa a que tenemos que seguir focalizando el gasto. El gasto tiene que estar bien gastado y tiene que estar focalizado. El gasto, no tenemos dinero como país desarrollado y tenemos que saber dónde debemos gastar. Y en ese punto estoy de acuerdo con lo que se planteó acá por los senadores. No puede subir al eternum los impuestos. Y creo que seguir en la discusión, yo creo, mi opinión personal es que creo que la prudencia hubiese llamado a esperar cómo esta reforma estaba recaudando, ver si es que se van a llegar a los 3 puntos del PIB o no, ver dónde pueden haber problemas. Sin duda deben haber 1001 problemas ahí en la letra más chica que quedaron con dificultades. Efectivamente, se hicieron modificaciones muy importantes en el Senado para llegar a un acuerdo que en el camino pueden haber habido temas. De hecho, se hizo unas reformas importantes para simplificar ya, y si hay más se debe hacer, pero con el fin de simplificar, creo yo. Y el otro es ver, lo prudente es ver si vamos a recaudar cuando la economía esté creciendo más a largo plazo, 3%, 3,5%. Creo que va a haber un alza importante en la recaudación. Recordemos que este año la recaudación de la operación renta subió un 12%, donde las empresas no cobre crecieron un 9,5%, lo cual es un importante aumento que yo creo que va a seguir subiendo porque las utilidades cuando la economía crece, crecen más que las ventas, ¿okay? Por lo tanto puede haber un aumento importante de recaudación, ahí hay que verlo. Y aquí quiero tomar el tema de lo que se dijo del SIFUT, de lo que se planteó del tema de si es que hubo un problema con la facilitación que se dio para que las empresas pudieran prepagar parte de su FUT histórico. La verdad que era un tema que nos tenía preocupado, pero si uno ve, también en la operación renta, cuando uno ve la declaración del global complementario, donde debiese haberse visto el impacto del ISFUT por una menor retiro de platas que deben pagar impuestos, el global complementario creció un 9%. Por lo tanto, claramente, puede haber afectado, sí, no afectó tanto. Era un tema que nos tenía preocupado, mucha gente, destacado, gente tributaria, lo había planteado en forma muy alarmista. No pasó nada, creció un 9%. Por lo tanto, por ahí no se produjo la debacle que se pensaba que se iba a producir. El global complementario siguió creciendo al 9%, por lo tanto por ese problema no hay. Respecto al caso de la señora Sonia, nosotros le llamamos a la señora Isidora en la reforma, sin duda alguna, conceptualmente, teóricamente, el sistema peso a peso, parecía de cooperativa esto, pero peso a peso, el sistema es completamente integrado, tiene esa ventaja en ese punto. Pero ojo, eso es de jure. De facto, esa señora Sonia probablemente tiene otros ingresos. Cuando tú me dices que no pagaría nada por sus ingresos si hubiesen sido laborales, hay que ver cuánto estaba pagando por otras rentas. Efectivamente hay diferencias en algunos casos, son exenciones por tasa de interés, como se mencionó. Eso venía antes de la reforma. ¿Es bueno, es malo? Se puede ver. Pero sabes que yo lo que creo que la prudencia hoy día llama a no abrir más cajas de Pandoras. A mí algo que me da temor, las discusiones tributarias no son fáciles. Me tocó vivirla bien ahí golpeado. Es difícil, se crispan los ánimos y aparecen ideas que no son siempre fáciles que parecen a corta vista buenas, pero al final pueden tener grandes problemas. Gente está planteando hoy día temas como, toda ganancia de capital pague. ¡Wow!
no sé si será bueno o malo, ¿sabes qué? Pero es una idea al voleo que puede ser compleja para el mercado de capitales, para mil cosas. La prudencia, creo yo, hoy día es mirar cómo funciona el sistema tributario, cuánto recauda, dónde hay problemas de facto, nuevamente quiero decir, en la operación renta no se vieron grandes problemas. ¿Puede ser más complicado? Sí. Como es más complicado cambiar un sistema operativo, también es más complicado. Se genera problemas de costos de ajuste, sí. Pero volver a abrir toda una discusión, y aquí me pongo, ¿por qué no pasar a un sistema completamente desintegrado? Lo podemos discutir, pero sabes que creo que el horno no está para abrir una discusión de ese tamaño. Por eso dije, y aquí quiero igual hablar un poco de lo que planteó Rodrigo, yo mi discusión la hice en función a la situación en la cual hoy día estamos parados. Se habló el tema de la separación entre impuestos, platas reinvertidas en la empresa o retiradas. Fue una discusión que se dio en su momento, se zangó de tal forma, te puedo decir que tenía yo sentimientos encontrados, había gente de izquierda que estaba a favor, gente de derecha que estaba a favor de eso, y la prudencia fue para tener el consenso, se aprobó así. Yo tengo mi sentido encontrado al respecto, pero creo que hay algo de eso. Yo creo que encuentro que hay algo a favor de eso. Yo estoy a favor, al final del día me convencieron, sabes que la separación algo ayuda, y me convencieron, si igual efectivamente, ¿para qué voy a estar acá? Si uno entramos con un sistema que no tenía esa separación, y el sistema que planteó la inmensa mayoría en términos de incentivos a la inversión fue ese. ¿Qué tan efectivo es? Ok, voy a dar, yo al final, sí, lo voy a decir, yo lo terminé apoyando para pasarlo. Y lo terminé apoyando para pasarlo, y no lo voy a negar eso. Esa fue la argumentación que se dio en ese momento. Creo que volver a abrir ese tema de nuevo, desintegración total, yo la prudencia, quiero decir nuevamente, veamos cómo funciona el sistema. Los países no están para estar haciendo cambios tributarios de magnitud cada 4 años. Ese es mi punto. No sé si me va a haber faltado algunas, pero... las empresas pequeñas o grandes, algunas quedaron en el semi-integrado. Quiero aclarar un punto. El 14 TER lo que se planteó siempre fue el 94% de las empresas pueden acceder si quieren. Eso es lo que, si no quieren es otro tema más allá, pero sí pueden, el 94% de las empresas o 90% sí pueden acceder. Muy breve. Bueno, nuevamente gracias al presidente del Senado, Carlos Montes, por la invitación. Creo que son instancias importantes de discusión y de ir tratando de lograr puntos en común, convergencia en cierta materia y en las diferencias saber cuáles son esas diferencias. Un breve comentario respecto a esta separación de impuestos, Alejandro. Yo entiendo que hayas tenido dudas inicialmente, pero que hoy día lo ocupes como el gran argumento o uno de los grandes argumentos, eso es irse un poquito para otro lado. Entonces hay que tener cuidado con cómo lo usa uno. Cargas tributarias, ¿se pueden comparar? Yo dije que sí se pueden comparar. Sí se pueden comparar. Y bueno, y si no queremos hacer la comparación global, hagámoslo entonces con los países que tienen sistemas iguales. Y da lo mismo el sistema que usemos. Da lo mismo la comparación que usemos, el grupo de países que pongamos. Pongamos a todos los países que tienen sistemas como el que tiene Chile. Y la recaudación tributaria como porcentaje del PIB es elevada, de las más elevadas o la más elevada, en el caso de esa comparación, la más elevada. La mayor parte tiene sistemas semi-integrados, usemos eso, que hoy día Chile tiene un sistema parecido a eso, y también. El tema de los exentos en el impuesto a la renta personal y el alto IVA, yo diría que son cosas distintas. En Chile, a ver, los exentos tienen una razón política histórica, no sé, digamos. El ex ministro Valdés ha dicho que hay que ir avanzando probablemente en que esa sección sea menos. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero evidentemente probablemente tiene un origen en la desigualdad y la distribución del ingreso, ¿cierto? Que queda un porcentaje relativamente alto. Pero yo creo que naturalmente vamos a tener que ir avanzando hacia una mayor proporción de la población que empiece a pagar el impuesto a la renta. El alto IVA se lo compensa. Ojo con el IVA. El IVA en Chile es alto, pero hay varios países de la OCDE que tienen el IVA más alto que Chile, no son pocos. Son complejas muchas veces las comparaciones porque hay muchos países que también tienen distintos IVA. Pero al menos la tasa más alta hay varios países que tienen sobre 20%.
La referencia al 27% y no al 25% da lo mismo, la verdad. El punto es que una va subiendo fuerte y otra va bajando. Póngale 25 en vez de 27, se observa una tendencia claramente hacia arriba y en los países de la OCDE una tendencia claramente hacia abajo. Eso es, muchas gracias. Bueno, excusamos a los senadores Letelier y García Ruminot que tuvieron que subir a comisiones y agradecemos la presencia de todas y todos por haber estado en este seminario y en los otros que compusieron el ciclo. Muchas gracias.